¿Te has preguntado alguna vez dónde puedo encontrar una familia? ¿Una experiencia con Dios? ¿Un lugar para crecer? ¿Un tiempo para estudiar la Biblia? ¿Un concierto para adorar a Dios? ¿Una excusa para compartir la fe? ¿Una oportunidad para ser amigos? ¿Una forma de servir a la gente? ¿Una iglesia? Te presentamos El Redil, una iglesia para tener más conexión con Dios. Estamos comenzando el mes de mayo y solemos tener, en cada mes, solemos adoptar un libro de la Biblia. En este mes vamos a adoptar la carta a los Filipenses, una carta corta pero profunda, una carta de 4 capítulos nada más. ¿Será que en un mes podemos meditar y navegar en un libro de la Biblia que tan solo tiene 4 capítulos? Yo creo que es posible. Recuerda que no se trata de cuántos capítulos pueda leer en un mes. Se trata es de cuánto yo pueda profundizar en las verdades que están allí. En estos tiempos de angustias, en estos tiempos difíciles, muchos de los hijos y de las hijas de Dios han sido presos del temor y del miedo, de la angustia y de la zozobra. Lo cierto es que la comunidad de Dios, la iglesia, en la tierra y en todos sus momentos históricos, siempre ha salido victoriosa de cada tiempo difícil, de cada tiempo de persecución. Es más, el mes pasado estuvimos navegando en el libro de los Hechos y nos dimos cuenta cómo la iglesia naciente, también fue perseguida. ¿Y qué pasó? Hubo avivamiento, hubo persecución. Porque dice la Escritura, aún la iglesia no perecerá, aún ante la manifestación del infierno. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la vida de la iglesia. Años atrás, cuando estaba un poco más joven, hace poquito, visitaba una iglesia en la cual se cantaban himnos. Esa fue la iglesia donde yo crecí, en la ciudad de Cartagena. Y aunque en esa época yo no era cristiano, iba a la iglesia por razones de que mi abuela me animaba a ir a la iglesia. Yo no era todavía cristiano, pero siempre recuerdo aquel himno que solíamos cantar. La iglesia nunca se detiene. La iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y esto es lo que debemos hacer en estos tiempos difíciles, seguir caminando como iglesia. Podrán quemar los templos, podrán destruir los templos, como hoy ocurrió en la ciudad de Bogotá con una de las iglesias hermanas, pero la iglesia no son templos, no son lugares. Podrán restringir nuestras reuniones como lo tenemos hoy por razones de salubridad, por razones de pandemia, pero mira, la iglesia no se cierra, porque la iglesia somos tú y yo, y el capitán de nuestra iglesia es el Señor Jesucristo, y Él nos ha dado su victoria. Así que aunque estemos en tiempos difíciles, no es tiempo para desanimarse, por el contrario, es el tiempo para levantarse en oración, para levantarse con perseverancia y seguir firmes en la fe que nos ha redimido, en la fe que nos une en Cristo Jesús. A pesar de esto, también es cierto
que en tiempos difíciles la coherencia de los cristianos se pone a prueba. En tiempos difíciles, la coherencia de los cristianos se pone a prueba. Estamos en tiempos difíciles y hoy la coherencia de los cristianos está en prueba. Así que aquellos que han basado su fe en cosas que no tienen que ver con el fundamento que es Cristo, como lo dice la parábola, vendrán las tempestades y lo van a mover. Como decimos en Colombia, les moverá el piso. Pero aquellos que estamos cimentados en la roca que es Cristo, podrán venir las tempestades, los vientos turbulentos, pero tú y yo permaneceremos porque estamos en la roca que es Cristo. En estos tiempos difíciles es cuando se sabe quién es cristiano y quién no. En estos tiempos difíciles es cuando la iglesia es tambaleada y comienza a ser probada. Y solo aquellos que estamos en Cristo somos los que permanecemos. Hoy, entonces, y en este tiempo, sabremos quién es cada quien. Hay quienes han permanecido, pero hay quienes han abandonado el barco de la fe. En tiempos difíciles, el llamado que podemos ver a través de la palabra es a perseverar, es a permanecer. Y para ello es muy importante estar conectadas, como lo estás haciendo en este momento. ¿Sabes? Al igual que en los tiempos de hoy, en los tiempos de Pablo, también habían tiempos difíciles. La iglesia enfrentó persecución, pero esto no les robó el gozo. Por el contrario, los avivó. Y sabes, en parte yo me gozo por este tiempo, porque hoy tenemos una gran oportunidad para avivarnos. Hoy tenemos una gran oportunidad para unirnos en un mismo sentir y en un mismo propósito, como lo hizo la iglesia del libro de los Hechos. Hay otros que solo ven el caos que hay alrededor. Pero tú y yo, los hombres y mujeres de fe, debemos ver una oportunidad en este tiempo para cerrar filas alrededor de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de Pablo, la persecución trajo crecimiento, trajo avivamiento. En los tiempos de Pablo, la persecución no les robó el gozo. Por el contrario, se sentían gozosos cuando eran perseguidos, cuando eran afligidos, porque comprendieron que estaban participando de las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, a pesar de estar preso por causa del evangelio, su gozo no se perdió. Y de ahí, y a propósito de esto, fue cuando escribió esta gran carta a los filipenses, al cual quiero convocarles en esta mañana, a que estemos en la carta de Filipenses, especialmente el capítulo 1. Y podemos ver allí cómo Pablo, a pesar de estar preso, escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo, una carta que es conocida como la carta del gozo. Qué paradoja, ¿no? Porque una cosa es decir, frente a la playa, a las playas de San Andrés Islas, por ejemplo, estar allí sentado frente a la playa, tomando el sol, recibiendo la brisa, escuchando el oleaje. Una cosa es decir allí, Señor, estoy gozoso y te doy gracias. Cualquiera lo puede decir, aún el no cristiano también puede decir, qué felicidad, qué buena es la vida. Pero otra cosa es alguien que está preso, que está afligido, que está siendo perseguido, que es criticado, que no es comprendido por los demás, y aún así pueda decir,
con todo, yo me gozo. Con todo, el gozo del Señor me fortalece. Yo creo que estamos en un tiempo para experimentar el gozo en medio de la adversidad. Por eso, en esta epístola a los filipenses, ruego a Dios que sirva de fuente de inspiración para este pueblo, el redil, para que no perdamos el gozo de cualquier circunstancia. Aún, escucha bien esto, si la transmisión se llegara a caer. Amén, amén y amén. Leamos juntos en Filipenses capítulo 1. Estemos allí juntos. Filipenses capítulo 1. Quiero decir algo antes de leer esta carta. Quiero dar unos pequeños detalles sobre la ocasión de esta carta. Esta carta se escribe o es escrita por el apóstol Pablo, ya lo hemos dicho, ayer también se dijo en el primer momento del ayuno. Esta carta es una de las cartas que se denominan cartas desde la cárcel. Pablo estaba preso, los eruditos bíblicos coinciden en que Pablo estaba preso en Roma, como se evidencia en los últimos capítulos del libro de los Hechos y como lo compartimos en nuestra celebración semanal el miércoles pasado. Y desde allí, desde esa condición, Pablo aprovecha la oportunidad para agradecer, porque recibió la visita de un hermano de la iglesia de Filipos, la visita de Epafrodito. Y además de la visita grata, también recibió una ofrenda, una ayuda. Y para Pablo esto fue una ocasión para escribir esta carta y agradecer y decirles a la iglesia de Filipo que no estén angustiados por lo que a él le ha acontecido. Por el contrario, que compartan el gozo que él tiene al estar preso por la causa de Jesús. Así que para Pablo, el gozo no solamente venía por causa de participar del evangelio de Jesús, porque no hay mayor gozo cuando uno se entrega y se sacrifica por una causa, por una pasión. No hay mayor gozo que ese. Cuanto más la causa mayor de Jesús. El gozo de Pablo también tenía que ver porque al recibir a Epafrodito y la ayuda, se dio cuenta que la iglesia de Filipo, a pesar de la persecución, escucha bien, no se desanimó, no se dispersó. Por el contrario, a pesar de la persecución, cerró filas y decidieron mantener la amistad con Pablo, a pesar que esa amistad les trajera consecuencias nefastas. Esas eran las razones del gozo de Pablo. Estar preso por la causa de Jesús y darse cuenta que la iglesia de Filipo, a pesar de la persecución, era una iglesia madura, era una iglesia creciente, era una iglesia avivada. Así que en el capítulo 1 se expresa un saludo epistolar del apóstol como solía hacerlo. Y en ese saludo podemos darnos cuenta que la iglesia de Filipo ya era una iglesia organizada. Tenía presbítero, tenía obispo, tenía diáconos. Y nos da a entender que la iglesia ya estaba organizada. De hecho, fue la primera iglesia organizada que el apóstol Pablo fundó en lo que se podría llamar la Europa oriental, como se relata en su visita en el libro de los Hechos, capítulo 16. Una iglesia organizada, pero una iglesia también madura, como lo podemos leer en el saludo epistolar de la carta a los filipenses. Leamos un fragmento para familiarizarnos con el texto. Capítulo 1, versículos 1 y 2, ahí lo vemos. Pablo y Timoteo, su
hijo espiritual, el joven pastor de la iglesia de Éfeso, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Aquí está el destinatario de la carta, los destinatarios, los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí vemos las evidencias de una iglesia organizada. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La madurez de la iglesia de Filipos, como lo decía antes, trajo alegría al apóstol, a pesar de estar en cadenas. De esta manera, vemos y podemos comprender que una de las claves para entender el gozo de Pablo tenía que ver en que todo el trabajo que él había invertido en aquella comunidad había valido la pena. A pesar de que estaban bajo sufrimientos también, había valido la pena. ¿Y sabe qué es lo que explica también el gozo? Cuando lo que hacemos, a pesar de los sacrificios y a pesar de las persecuciones, cuando lo que hacemos está motivado por el amor de Dios. Podemos darnos cuenta que el amor de Dios, como lo dice la carta a los Corintios, todo lo sufre. Y eso es lo que Pablo expresa en este saludo en el capítulo 1. Así que Pablo está contento, gozoso, no solamente porque está preso por la causa de Jesús, sino porque ve que la iglesia de Filipos está creciendo, está madurando, a pesar de tanta adversidad. Leamos otro fragmento para darnos cuenta de esto. Versículos 3, ahí mismo en el capítulo 1. Dice de la siguiente manera: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Seguimos. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ahí podemos notar los motivos de alegría y de gozo del apóstol Pablo. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. En mi condición de líder espiritual uno sabe lo que se siente. Para Pablo el mayor gozo está en que aquellas personas a quienes les ha invertido tiempo y enseñanza puedan crecer y puedan crecer mucho más allá. ¿Sabes? No hay mayor alegría para nosotros los ministros el ver que usted pueda crecer, el ver que usted pueda madurar cada vez más en medio de cada adversidad. Es más, podría decirles en esta mañana que mi gozo en realidad tiene que ver más con las bendiciones que Dios le pueda dar, pero también con el crecimiento y la madurez espiritual que usted pueda desarrollar a través de cada actividad, de cada enseñanza, de cada celebración, de cada predicación en la cual lideramos. Pablo expresa su gozo por esto. Y por eso, al cerrar su saludo, también expresa por lo menos 3 motivos de oración, 3 peticiones de oración, por las cuales Pablo ruega a favor de la iglesia de Filipos. Veamos en el siguiente fragmento, vamos al versículo 9, cuáles son esos motivos de oración de Pablo hacia la iglesia de Filipos. Versículo 9 dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Primera petición: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Segunda petición. Y tercera petición: quiero que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir,
el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Que Dios bendiga su palabra y su Espíritu nos dé más entendimiento. Amén. Aquí vemos las 3 peticiones del apóstol Pablo en oración por la iglesia de Filipo. Queridos y queridas, de estas 3 peticiones quisiera quedarme con la última. En la petición del apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 11: quiero que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Y ese es el título de nuestra reflexión: que estén llenos del fruto de la salvación. Esto es una petición del apóstol Pablo. Cuando aquí leemos la expresión frutos de la salvación, en realidad está en sentido metafórico, no es literal, pero se usa la palabra fruto en sentido metafórico. Y cuando uno lo analiza desde el original, el idioma original, la palabra fruto tiene que ver con algo así como esto: un resultado o un efecto acorde a su origen. Un resultado o un efecto acorde a su origen o acorde a su descendencia, a su linaje, a su simiente. Dicho de otra manera, acorde a su semilla. Recuerdo en esas experiencias y anécdotas de mi infancia, cuando conocí por primera vez el árbol de guayaba, una fruta tropical. Y recuerdo aquella experiencia en el patio de la casa, de la casa, sí, de mi madre. Ahí había un árbol que tenía un tallo un poco diferente. El tronco de ese árbol era diferente. No era poroso, sino que era más o menos como liso, pero también tenía como unas escarapelas encima. Y me parecía extraño ese árbol en medio de otros árboles que habían en el patio solar. Pero yo no supe que ese árbol era de guayaba hasta que un día recibí un guayabazo en la cabeza. Porque era de ese tipo de guayaba pera, grande, que cuando madura cae por su propio peso y preciso cayó sobre mí. Así que fue a partir de un guayabazo que entendí en mi cabeza, que entendí que ese árbol era de guayaba. Esto fue lo que Jesús también dijo: por sus frutos sabremos de qué es el árbol. Y cuando se habla aquí de fruto, está usándolo en el mismo sentido metafórico que lo usó Jesús cuando hablaba de fruto. Lo que está tratando de decir es que si somos salvos, entonces que nuestras acciones y nuestro obrar se corresponda con una persona que ha sido salva por Dios y redimida por Dios. Lo que está tratando de decir, en otras palabras, es que la petición del apóstol Pablo respecto a la iglesia de Filipo es que puedan permanecer en la coherencia, que permanezcan en la coherencia como hijos de Dios, a pesar de la persecución. ¿Te acuerdas lo que dije al inicio? En tiempos de crisis, la coherencia es probada. Por eso, en esta mañana quisiera responder la pregunta: ¿cómo cultivar buenos frutos de salvación en nuestro carácter? Porque la forma como el apóstol Pablo lo está usando es también como lo usó Jesús. Frutos de salvación tiene que ver con el reflejo de un carácter, o el carácter como hijo o hija de Dios. Reflejarlo. Si hemos sido redimidos por el Señor, si el amor de Dios nos ha redimido y nos ha constreñido adentro de nuestro ser interior, luego eso debe reflejarse en mi forma de vivir. Escucha bien esto: en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Que haya una coherencia, que haya una correspondencia entre el obrar,
entre el fruto y la semilla. En ese sentido es que el apóstol Pablo ora por la iglesia de Filipo. Y está diciendo que estén llenos. ¿Qué quiere decir? Que estén saturados, que esa coherencia sea completa en todo y bajo cualquier circunstancia. Esa es la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Filipo en tiempos de persecución. Y esa es nuestra oración pastoral por nosotros. Que en este tiempo lo que resulte de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestro vocabulario, en medio de tiempos de adversidad, de críticas y persecución moral, simbólica, como lo explicábamos antes, que podamos ser coherentes como hijos e hijas de Dios. Si así es, ¿cómo lo podemos hacer? Número 1, primer consejo a la luz de esta palabra. Número 1, conéctate con la fuente de tu fe. Jesucristo es tu modelo. Repito, conéctate con la fuente de tu fe. Jesucristo es tu modelo. Quiero decirte que tu modelo no soy yo. Yo no soy tu modelo de fe. Quiero decirte que el modelo de fe tampoco es la iglesia. El modelo de fe tuyo, mío y de nosotros es Jesucristo, nuestro Señor. Todos estamos caminando en pos de Él. Tu modelo de fe no son los artistas de la farándula. Tu modelo de fe no es ese familiar con el cual creciste y al que tanto amas. Tu modelo de fe, mi modelo, nuestro modelo de fe es Jesucristo. Luego, si queremos permanecer llenos del fruto de salvación, debemos conectarnos con nuestra fuente de fe. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Léelo conmigo, Nueva Traducción Viviente. Palabras de Jesús. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Aquí leemos las palabras de Jesús y vemos su consejo. La única manera para dar un fruto que corresponda con la semilla de Jesús es estar conectados con Él. Y en este punto es muy importante que las palabras de Jesús y la vida de Jesús se conviertan en un modelo de inspiración para vivir la fe en Jesús. Por eso es muy importante conectarse con la fuente de nuestra fe. Cuando yo me conecto con la fuente de mi fe, cuando yo me conecto con la vida, con las palabras, con la enseñanza de Jesús, entonces logro llenarme de los pensamientos y del corazón de Dios ante cualquier circunstancia. Ahora que estamos en tiempos de caos, de conflicto social en nuestro país, han salido muchas voces y aún muchos aquellos que proclaman ser hijos de Dios han dado sus voces, pero solo
podemos dar la voz que corresponde con el pensamiento de Dios cuando estamos conectados con su corazón. Por eso es muy importante pensar en este momento de con qué estoy llenándome para mantener mi fe en Jesús. ¿Me estoy llenando con las predicaciones de fulano de tal? ¿O me estoy llenando con la fuente primaria de mi fe, la palabra de Dios? En ese tiempo personal de lectura, de meditación, cuando el Señor y el Espíritu Santo nos habla. ¿Con qué estoy llenando mi mente? ¿Con qué pensamientos estoy llenándome? ¿Con qué estoy llenando mi corazón? ¿Estoy llenándome con el odio que se promueve en las calles? ¿Con qué estoy llenándome? ¿Me estoy llenando con los chismes que circulan a mi alrededor y que no edifican la fe? ¿En qué invierto la mayor parte de mis pensamientos? ¿En cosas vanas? ¿Sabes? Esa es la razón por la cual a veces nuestra conciencia de Dios está adormecida, porque no nos hemos enchufado con la fuente a pesar de sentirnos descargados, como cuando hacemos con el celular. Cuando está descargado, lo enchufamos a la fuente. Conéctate con la fuente de nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor. Inspirémonos en Él para poder dar esos frutos de salvación. Y el segundo consejo, muy práctico, habiéndonos conectados con la fuente de Jesús, habiendo comprendido sus pensamientos, sus consejos, sus enseñanzas, habiéndolo comprendido aquí, entonces tomemos la firme decisión de imitarlo. Por eso este segundo consejo, imitemos a Jesús en todas sus acciones y actitudes ante cualquier circunstancia. He compartido muchas veces la pregunta que siempre debemos hacernos los cristianos ante cualquier circunstancia: ¿qué haría el Señor en mi caso? Y eso implica que tenemos que entender los tiempos. Entonces mira cómo va este consejo. Por un lado, entender, llenarnos de los pensamientos del Señor, conectarnos con la fuente de nuestra fe. Jesucristo es nuestra inspiración, es nuestro modelo, pero no es suficiente. Tenemos que entender también los tiempos para saber cómo vivirlo, cómo aplicarlo, cómo imitar a Jesús en mi tiempo, en cualquier circunstancia que enfrente. ¿Qué haría Jesús en este tiempo? ¿Qué haría Jesús en el tiempo en el cual no nos podemos reunir físicamente? ¿Qué haría Jesús cuando ya no podemos ir a un templo? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en la crisis social, en la crisis económica de este tiempo? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría, Señor, en este tiempo de pandemia? ¿Qué harías, Jesús, en este tiempo cuando algunos familiares queridos parten de este mundo de manera apresurada, sin habernos preparado? ¿Qué haría Jesús? Y cuando respondemos esa pregunta, somos desafiados a imitarlo. Jesús dijo: aprended a leer los signos de cada tiempo. Y he compartido muchas veces que nuestra fe no es ciega. El Señor nos da entendimiento, nos da razones para que lo pongamos por obra. Deberíamos, en este tiempo turbulento, aplicar el carácter de Jesús en nuestra vida para asumir y enfrentar cada circunstancia, circunstancia buena, circunstancia mala. En todo, que el fruto de nuestra salvación se refleje en nuestro carácter, porque esto traerá gloria y alabanza al nombre de Dios. Ya el Señor hizo la obra por nosotros.
Y ahora que le hemos recibido en nuestro corazón, Él nos dio una semilla, el Espíritu Santo. Y como dice la carta a los Gálatas 5, 22 al 23, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a desarrollar el carácter de Jesús en nuestras vidas frente a cualquier circunstancia. Como dice en Gálatas 5, 22, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿En qué momento o bajo qué circunstancia es cuando ese fruto florece o se da? Cuando hay adversidad. Entonces viene la paciencia. Cuando hay caos, cuando hay rabia, entonces viene el gozo y viene la paz a florecer, a manifestarse. Si no estamos conectados con el Señor, difícilmente podemos dar este tipo de frutos. Y si estamos conectados, no es suficiente. Hay que tomar decisiones. Hay que imitarlo en cualquier circunstancia. Y esto ya no es un sentir. No se trata si yo siento o no siento. Se trata del sentido común. Se trata del llamado. Se trata de las decisiones que cada quien va tomando ante cualquier circunstancia. O vivimos bajo las obras de la carne, bajo la ira, o vivimos bajo el fruto del Espíritu, que es paciencia, benignidad, bondad, fe en momentos cuando nadie cree, paz en momentos cuando todos quieren la guerra, benignidad en momentos cuando solo se piensa en el mal. ¿Ustedes no creen que esta es otra forma de resistir los malos tiempos? Con la virtud de la fe que hemos recibido en Jesucristo nuestro Señor. Quiero concluir con lo siguiente. La manera como hablo y como actúo en cada circunstancia refleja mi verdadero carácter. Que el fruto de nuestro carácter traiga gloria y alabanza a Jesucristo y que no traiga vergüenza en tiempos de adversidad. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, que su Espíritu nos dé más entendimiento